Queridísimos hermanos, la gloria del Señor se ha manifestado y se continuará manifestando entre nosotros. Con estas palabras comenzaba este anuncio de las fiestas móviles del año que acabamos de proclamar, y que es el acontecimiento que se hace real en la fiesta de hoy, la Epifanía del Señor. No celebramos hoy, hermanos, no celebra hoy la Iglesia a los Reyes Magos. La Iglesia celebra junto con los Reyes Magos la Epifanía del Señor, la manifestación de Dios hecho carne a todos los pueblos, representados en aquellos magos que se pusieron en camino buscando al Rey de los Reyes y al Señor de los Señores. Porque, como bien nos recordaba el apóstol San Pablo en la segunda lectura, el Señor no se ha quedado exclusivamente para el resto de un pueblo elegido que era el heredero de sus promesas. Aquel pueblo que Dios eligió en Abraham, aquel pueblo que Dios sacó de la esclavitud de Egipto, lo guió por el desierto, lo llevó a la tierra prometida que manaba leche y miel, aquel pueblo que después fue desterrado en Babilonia, pero que pudo retornar de nuevo a la patria prometida. Aquel pueblo al que se le había prometido la venida de un Mesías que lo iba a liberar y que lo iba a salvar de la muerte para hacerlo partícipe de la misma vida de Dios. La salvación no se ha manifestado solo para este pueblo. Hoy el Señor nos recuerda a nosotros que se ha manifestado a todos los pueblos, también a mí, también a cada uno de nosotros, para que, como decía el apóstol, podamos ser coherederos de las mismas promesas que aquel pueblo que había escuchado la palabra de Dios, las profecías del Señor, caminaba con la esperanza de encontrar al Mesías. El Mesías que vino a los suyos y que los suyos no le recibieron, nada más que unos pocos pastores. Hoy nosotros contemplamos en estos magos de Oriente, donde estamos representados todos los pueblos gentiles, los que no teníamos fe, los que no conocíamos a Dios. En ellos contemplamos la grandeza de cómo la luz ha brillado en las tinieblas. Levántate y brilla, Jerusalén, la gloria del Señor amanece sobre ti. Estas son palabras del profeta Isaías que hemos escuchado en la primera lectura y que la Iglesia, hermanos, durante todos los días del tiempo del Adviento ha rezado cada mañana. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor, su gloria aparecerá sobre ti. De manera que durante un mes hemos venido recorriendo un camino, preparando el corazón para que la gloria de Dios se hiciera manifiesta, para que su luz brillara en nosotros y para que, brillando en nosotros, hermanos, el Señor nos haga a nosotros brillar en nuestra propia vida. Porque que Cristo, luz de luz, como decimos en el credo, luz de los pueblos, luz de los corazones, luz que brilla en las tinieblas, se haya manifestado, significa que nuestra vida tiene sentido si a partir de ahora brilla con la luz de aquel que ha venido a iluminarnos. Brilla con la luz de aquel que ha venido a vencer la oscuridad, a vencer la muerte, a vencer el mal, a vencer todo aquello que nos ata, que nos aplasta y que nos aparta de Dios, que es el pecado. Y Cristo nos hace a nosotros brillar con esta luz. Por eso, hermanos, la vida de un cristiano debe ser esta: brillar en la oscuridad. Nosotros
si realmente nos dejamos iluminar por el Señor, estamos llamados a ser testigos de esta luz. Los cristianos que a lo largo de la historia han querido ser cristianos se han caracterizado por brillar con esta luz. Y esta luz, hermanos, no deja indiferente a nadie. Puede generar admiración o puede generar rechazo, pero no deja indiferente a nadie. Y si deja indiferente a alguien, es porque hemos dejado de brillar. Si deja indiferente a alguien, es porque a veces lo que nos mueve es el miedo al rechazo, el miedo a ser rechazados. Y eso no es propio de un cristiano, eso es propio de los paganos. Los paganos se afanan por esas cosas. Los cristianos no se dejan llevar por el miedo. Se dejan llevar por la luz de esa estrella que guió a los magos, que es la luz del amor de Dios, que enciende la fe, que la sostiene y que guía los pasos del que se pone a caminar para poder llegar a encontrar a Dios. La luz con la que el Señor nos ilumina, hermanos, a cada uno de nosotros, nos tiene que mover a que la fe verdadera, nos mueva a querer encontrar a Dios cada día, a poder reconocer a Dios cada día, en las cosas cotidianas que vivimos, en nuestras familias, en nuestra parroquia, en nuestros trabajos, para que cada día, reconociendo a Dios y reconociéndolo, nos podamos llenar de una inmensa alegría, como aquellos que al ver pararse la estrella en el portal se llenaron de alegría porque habían encontrado al que estaban buscando. Con esa alegría seamos testigos de esta luz que vence el miedo, la oscuridad y la muerte. Por eso bien podríamos pedirle hoy al Señor, hermanos, poder parecernos a los magos. En el Evangelio han aparecido muchos personajes. Hemos visto cómo han reaccionado ante el anuncio de que nacía el Rey de Reyes, el Rey de los judíos, al que los magos querían adorar. El primero, Herodes, que ante este anuncio se sobresalta, y toda Jerusalén con él. Herodes es la imagen, hermanos, del que tiene su corazón cerrado y no quiere recibir a Dios, porque en el fondo piensa que Dios ha venido a quitarle algo, porque en el fondo piensa que Dios va a quitarle la vida, la libertad, que Dios te va a hacer la vida imposible, que Dios te va a prohibir lo que te apetece y te va a mandar cosas que no te gustan. Esta es la imagen de Herodes, que lejos de querer acoger a este niño y adorarlo, lo perseguirá hasta matarlo. Es la imagen de la cultura en la que nosotros vivimos hoy, una cultura que ha rechazado a Dios porque piensa que Dios le va a quitar algo y que persigue a Dios hasta matarlo y hacerlo desaparecer de la faz de la tierra. Herodes recurrió a los sumos sacerdotes y a los escribas del país. Sabían perfectamente dónde iba a nacer el Mesías. Frecuentaban el templo, conocían las Sagradas Escrituras, se lo sabían todo. Es como la imagen del que ya se lo sabe, el que se sabe la fe. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judá, pues de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel. Conocían la palabra de Dios de memoria, pero no fueron. No fueron a encontrar a Dios hecho carne. No fueron a dejarse iluminar por el amor de Dios. Porque en el fondo se habían quedado bien a gusto con la fe que se habían fabricado a su medida. Es como todos aquellos que ya se están lamentando diciendo que este año no va a haber Semana Santa porque en Sevilla
han suspendido ya las procesiones. No hemos terminado de celebrar la Navidad y ya estamos lamentándonos porque no va a haber Semana Santa. Como no va a haber procesiones, son los que han puesto su fe en un muñeco, pero no tienen fe de verdad. Porque no van a celebrar que Cristo morirá, será sepultado y resucitará de entre los muertos, como no han podido celebrar aquel que ha nacido para salvar a la humanidad. No fueron. Se quedaron en sus casas, en sus palacios, pero no fueron. Y luego están los magos. Que desde tierras lejanas, que no tenían fe, que no conocían a Dios, que no formaban parte del pueblo elegido, ven salir una estrella que les muestra su vida insatisfecha. Y no se conformaron con su dinero, con su sabiduría, con su prestigio, con su ser reyes, con sus comodidades. No se conformaron, se pusieron en pie y empezaron a caminar. Y dejaron a un lado la prudencia, el ser responsables, No se plantearon si iban a encontrar dificultades por el camino, las incógnitas de los sufrimientos que podrían aparecer, los contratiempos que les podrían sobrevenir en aquel camino largo. No, se pusieron en camino, no se confinaron en sus casas, salieron de ellas. Ya fuera de Persia, de Saba o de Arabia, y se dejaron guiar por una luz más grande de lo que ellos podían llegar a imaginar. Hermanos, dejémonos nosotros también guiar por la luz que viene de Dios. Aunque esto nos suponga ser rechazados por los demás, aunque esto nos suponga jugarnos el afecto de nuestras familias, de nuestros amigos o de quien sea. Porque Cristo se jugó el afecto de los suyos. Se hizo hombre para morir y darnos a nosotros, mortales, su inmortalidad. Y nosotros, como ellos, podemos buscar a Dios, guiados por la estrella, guiados por esa luz del amor de Dios que enciende constantemente la fe, la alimenta y la hace crecer, para que podamos encontrar a Dios, caer de rodillas ante Él y adorarlo. Y adorarlo abriendo el cofre del corazón para ofrecerle el regalo de nuestra vida. Porque Dios, hermanos, ha abierto su corazón para ofrecernos a nosotros la suya, para ofrecernos a nosotros a su propio Hijo. Por eso nosotros hoy podemos también abrir el corazón para acoger a este niño y querer abrazarlo y en ese abrazo entregarle nuestra existencia entera. Y el que le quiere entregar la existencia a este niño que es Dios, le conoce por la fe y anhela, como hemos pedido al comienzo de la misa en la oración colecta, anhela poder contemplar la hermosura infinita de su gloria. Porque hoy se nos ha manifestado la gloria de Dios, pero nos falta, hermanos, poder llegar un día a poder contemplar la hermosura infinita de su gloria. Y el camino de la fe es este. El camino de la fe es los pasos que uno dirige de la mano de Dios para llegar un día al cielo. Y para llegar un día al cielo con la certeza, mientras hacemos este camino, de que nuestra vida ya es eterna porque Dios se ha manifestado en ella. Los magos le ofrecieron el oro de su tiempo, el incienso de su oración y la mirra de su debilidad, porque supieron reconocer en aquel niño
al que era el Rey de Reyes, y por eso le ofrecieron oro, al que era Dios verdadero, y por eso le ofrecieron incienso, y supieron reconocer a alguien que les amaba tanto como para morir por ellos, y por eso le ofrecieron mirra. Hermanos, nosotros estamos llamados a reconocer a Cristo como el Rey de Reyes, como el Dios único y verdadero, y como aquel que morirá para darnos su vida. Queramos cada día del año que acabamos de comenzar y que ya mucha gente está deseando que se pase cuanto antes, queramos reconocer cada día a este Dios del que nunca hubiéramos imaginado su bondad infinita, que a nosotros nos salva, porque hoy se manifiesta esta bondad infinita de Dios para mostrarnos el esplendor que da sentido a nuestra vida. Amén.